¿Qué tal? Sean bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la iniciativa de ley todavía aprobada en tercera lectura, pero pendiente de aprobación por artículos en el Congreso de la República, la Ley Marco de Defensa y Protección del Consumidor y Usuario. Como digo, esta ley ya pasó por tercera lectura hace unas semanas, pero pende todavía su aprobación por artículos, así que podría sufrir algunas modificaciones puntuales y, bueno, menos mal, porque creo que hay algunos aspectos que vale la pena comentar a profundidad. Para el análisis ya me acompañan dos brillantes juristas. Les presento a Eduardo Mayora y a Marcos Ibargüen, a quienes agradezco profundamente por darnos una parte de su tiempo para entender mejor lo que significa esta ley. Yo voy a empezar con el doctor Mayora para hacer un comentario general, porque sé que ha publicado recientemente una columna en la que, bueno, hace una reflexión muy interesante. Como idea central dice, la mejor defensa para un consumidor es un mercado con competencia, un mercado con competencia abierta, por supuesto. Doctor, ¿cuáles son sus primeras impresiones de esta norma y por qué hace esta reflexión en su columna reciente? Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Un gusto, como siempre, compartir en este espacio contigo y con mi apreciado y distinguido colega Marcos Ibargüen. Esta es una iniciativa, como todos sabemos, que tiene años de estar ahí y desde que se impulsó y se promulgó la ley hoy vigente que organizó la llamada DIACO, pues hemos tenido un régimen, digamos, de índole pública de protección al consumidor. Y pienso yo que los resultados que hasta el día de hoy pueden considerarse aportados por esta legislación son bastante magros, son bastante escasos. No tanto porque la ley sea mala, no tanto porque la DIACO sea insuficiente o cosas parecidas, sino porque efectivamente la mejor protección para el consumidor es un mercado abierto a la competencia que le permite al consumidor ejercer eso que metafóricamente suele llamarse su soberanía en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues si estoy buscando una refrigeradora, si estoy buscando un automóvil, un supermercado, una farmacia, y en una me ofrecen mejores precios a una calidad comparable, pues ejerzo mi soberanía y cambio de proveedor. Y de esa manera envío señales al comerciante que me ha perdido como cliente. Y las señales que envío son o mejora usted sus precios, o mejora su calidad, o mejora ambas cosas, o me pierde como cliente. Me pierde como un consumidor que acude a sus productos o a sus servicios. Naturalmente que todos sabemos que el mercado no es perfecto, la competencia no es perfecta y desde luego este tipo de leyes no van a lograr esa perfección. Pero para no extenderme demasiado en este aspecto, digamos, a nivel muy general, creo yo que lo que de verdad debemos todos comprender es que la soberanía del consumidor se ejerce en mercados abiertos a la competencia, abiertos a la entrada de cualquier proveedor que quiera ganarse las preferencias de los consumidores. Ahora, licenciado Ibargüen, para entender mejor la iniciativa, usted escribía un interesante artículo hace unos días donde hacía la comparación, ¿no?, de la ley vigente, el marco legal vigente que data del año 2003, ya 21 años de experiencia, y bueno, de alguna forma decía era una DIACO o una ley light, y ahora se propone un extremo bastante más, digamos, robustecido, ¿no? Es una ley extensa, es una ley larga. ¿Cómo se compara una y la otra? Para que lo entienda nuestro público. Muchas gracias, Edgar. Buenas tardes. Y Eduardo, un gusto estar aquí con usted nuevamente. Pues gracias. Creo que es una pregunta bien importante. Yo decía en mi artículo que la Prodeco, que es la institución esta autónoma y descentralizada que crea esta todavía iniciativa de ley, es una DIACO
en esteroides, dije yo, ¿verdad? Y hay muchas razones para decirlo, lo puedo desarrollar de alguna manera acá. Tal vez digamos, la principal es que sí tiene, digamos, dientes importantes a nivel administrativo y para imponer multas. Yo lo asemejaba hasta cierto punto, y aquí recuerdo aquellos momentos cuando se estaba diseñando conceptualmente en Guatemala lo que era la SAT, la superintendencia, las superintendencias que Eduardo se recordará que hablamos de esto en su momento, por ahí por el año 95, 96. Aunque no se le llama superintendencia, yo sí veo algún símil con la SAT, ¿verdad? Porque tiene, digamos, algunas facultades similares, ¿verdad? Para accionar, ¿verdad? Entonces puedo ver que, digamos, que sí hay algún riesgo importante que más allá de lograr esos fines que persigue la ley, que es beneficiar al consumidor, pueda eventualmente ser, digamos, dependiendo de quién pueda llegar a ser el procurador seleccionado por el Congreso, ¿verdad? Pueda llegar a ser, digamos, complejo, ¿verdad? Entonces, y también mencionaba yo que para removerlo se necesitan 2/3 partes del Congreso, así que tampoco sería un problema fácil de resolver, ¿verdad? Como hemos visto recientemente con otras instituciones. Entonces, esa es la preocupación realmente que yo tengo, ¿verdad? Y partiendo de ahí, pues también sí creo que hay cosas perfectibles, muy perfectibles en la normativa que vale la pena discutirlas ahorita que todavía hay alguna pequeña ventana de tiempo, ¿verdad? Claro, ya que Liceo Vargas menciona la Prodeco, digamos, esta Procuraduría de Defensa del Consumidor, bueno, comparándola con la DIACO, que es una dirección del Mineco, obviamente es un cambio bastante drástico. Pero me llama la atención una cosa, que, a ver, doctor Mayor, hemos criticado tanto en Guatemala y se han gastado tantas páginas criticando las comisiones de postulación, que no han sido un experimento muy exitoso, que digamos. Y curiosamente esta norma lo que está proponiendo es una comisión de postulación para que el Congreso en última instancia elija al procurador y al subprocurador de este órgano. Entonces también no es un peligro recurrir a una fórmula muy desgastada como las comisiones de postulación, y en todo caso no sé si hay alguna experiencia un poco más razonable que la que propone esta norma. No sé cómo lo ve, doctor. Mire, yo pienso que en términos generales es un desacierto legislar y crear entidades estatales para resolver problemas excepcionales. Porque ¿en qué circunstancias se dan abusos en contra de los consumidores? ¿En qué circunstancias se violan los derechos y se, digamos, niega a los consumidores lo que a cambio del precio que pagan debieran recibir? Eso es cuando no existe competencia, cuando el proveedor, sea público o privado, no tiene que enfrentar el riesgo de que sus clientes se vayan a otro proveedor, o bien cuando hay engaños, cuando hay estafa, cuando hay defraudación, es decir, cuando no se le dice al consumidor la verdad sobre la calidad, sobre las características de los productos, su forma, plazo de entrega, etc. Entonces, en estos problemas, en estos casos, de lo que se requiere es más bien de una jurisdicción, se requiere de una metodología de solución de controversias eficaz, ágil, de costes bajos, que le permitan a un consumidor pues plantear sus quejas, plantear sus reclamos. Yo proponía en mi columna que exploráramos lo que en España entiendo que ha dado muy buen resultado, que es el arbitraje de consumo, porque entonces se puede acudir a tribunales arbitrales independientes, ágiles, de bajo coste, que con un expertise de conocimiento de los temas del mercado
pueden resolver esos reclamos, pueden resolver ese tipo de controversias cuando hay pues una publicidad engañosa, cuando hay una defraudación en la calidad de los productos y cosas de ese tipo. Por supuesto que hay algunos temas delicados, como por ejemplo lo relacionado con medicamentos, lo relacionado con productos intrínsecamente peligrosos, para lo cual existen ya reglas sobre el registro sanitario, sobre su etiquetado, sobre advertencias al consumidor, etcétera, etcétera. De manera que eso hay que prevenirlo por esas rutas y por esos... Porque miren, aquí el problema es, esa Prodeco tiene que justificar su existencia. Y esa Prodeco va a generar costes, va a generar una serie de dinámicas que van a terminar encareciendo los productos a todos los consumidores. Así es. Tanto los que de verdad enfrentan problemas que podrían reclamarse ante un medio adecuado de solución de conflictos, como también los que no están sufriendo nada y que van a pagar los productos más caros porque hay ahora que mantener todo un nuevo entramado público y una nueva reglamentación. Así que yo creo que para los casos excepcionales, soluciones excepcionales. Licenciado Ibarben, decía usted en su intervención anterior que había algunas cosas que todavía estaba a tiempo de poder corregirse, además de este problema de la Prodeco, que creo que coincidimos que hay que revisarlo con mucho cuidado, ese diseño de lo que proponen ellos como Prodeco y en todo caso ver la alternativa. ¿Qué otros aspectos, digamos, cruciales identifica que deberían por lo menos discutirse de acá a la redacción por artículos? Bueno, más allá de, digamos, de los errores ahí tipográficos y cosas que todavía tiene este proyecto que resaltan a la vista, yo creo que hay uno de fondo que se me ha olvidado comentar y que creo que es bien importante, y es que conceptualmente esta es una ley de orden público, es una ley tutelar y es una ley que está creando una regulación, digamos, que protege al consumidor, que por cierto no define realmente al consumidor como un consumidor final, y de alguna manera eso pudiera entrar en conflicto con una ley de competencia que puede estar discutiéndose por ahí, ¿verdad? Eso me parece algo importante que resaltar, y a mí me preocupa esto porque ahí hago otro símil. Yo hacía el símil con la SAT, pero también con el derecho laboral. Ese es otro ejemplo en donde hay una parte tutelada, pero yo creo que se está olvidando, digamos, la importancia de que, y tal vez no se ha tomado en cuenta cómo va a compatibilizarse esta legislación con la legislación vigente, porque hay, por ejemplo, están los usos y la costumbre en el derecho mercantil. Otro colega escribía al respecto, Mario Estuardo Archila, y a él le preocupa, digamos, que se desequilibren disposiciones que son esenciales en el derecho comercial, precisamente porque está esa tutelaridad de esta legislación. Yo no sé qué tan factible es cambiar algo tan importante porque está en el artículo 1 y está en sus considerandos y está en los análisis, ¿verdad? Pero a mí esa me preocupa bastante, ¿verdad? Y tal vez no, porque miren, yo creo que lo que uno tiene que pensar es, yo estoy seguro que hay, digamos, hay buenas intenciones acá, por lo menos de algunos de los que participaron en crear esta norma. La pregunta es cuáles son los efectos, qué efectos va a tener esto realmente, qué beneficio va a tener para el consumidor al final de cuentas. Y yo coincido con Eduardo de que eso es lo que tal vez no se vio en esto y no se analiza, ¿verdad? Cuando se hace este tipo de legislación, ¿verdad? Y tiene, o sea, esto abarca temas bancarios, abarca temas inmobiliarios. Creo que solo los profesionales, cuando ejercemos de manera individual, quedamos excluidos de la ley, pero no si es a través de una organización, una sociedad, ¿verdad? Pero sí creo que tiene muchos impactos que yo creo que haría yo daño en puntualizar solo un par, porque a mi criterio son muchos, ¿verdad? Claro, ahora yo también pienso en la viabilidad práctica vamos a suponer que este diseño se aprueba como está, ¿no? Realmente no hay derecho administrativo funcional, no hay una jurisdicción contenciosa administrativa que funcione en Guatemala. Me imagino que lo que vamos a ver
es, bueno, primero una Prodeco muy empoderada y con muy pocos controles, por las razones que expongo, y voy a decirlo como es, supongo una lluvia de amparos constantes, porque va a ser el único mecanismo de cuestionamiento a la Prodeco, y lo que probablemente veamos sea un traslado de nuevo a la Corte Constitucional de la mayoría de controversias. Esto al final de cuentas me parece que no es una solución muy feliz para el consumidor tampoco, doctor Mayor. Pues efectivamente, Edgar, en relación tanto con los órganos existentes como con los posibles futuros órganos en este ámbito de la legislación de protección al consumidor, la inexistencia de una jurisdicción contencioso administrativa capaz verdaderamente de manejar cualquier tipo de exceso en el ejercicio de las funciones, cualquier tipo de transgresión legal, cualquier abuso de autoridad, etcétera, etcétera, pues es un problema. Además de que hoy en día cualquier recurso contencioso administrativo puede llegar a durar literalmente años. Entonces, pues va a estar un comerciante con un consumidor, con la Prodeco litigando años por un problema relacionado con la máquina de coser o relacionado con una licuadora, no tiene sentido, ¿verdad? Esto tendría que manejarse desde una perspectiva muy diferente. Insisto, creo que los mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje pueden ser muy adecuados para enfrentar los casos excepcionales. La jurisdicción contencioso administrativa, desde luego, no es ningún mecanismo de control eficaz en general, ni lo sería en particular para esto, con lo cual, insisto, los costes para toda la economía, principalmente para los consumidores que tendrían que pagar precios más altos en todos los ámbitos del mercado afectados por esta legislación y por estos nuevos órganos públicos, serían para llevar sobre sus hombros como sobre los hombros de los consumidores. Ya que introduce esa variable, te agrego algo, licenciado Vargas, antes de que conteste. También me cuesta pensar digamos, hay niveles, ¿no?, en los que uno puede conseguir una ley de protección al consumidor. Puede ser más tutelar, medianamente tutelar o menos, ¿no? La percibo muy tutelar y pregunto, en términos de costos, ¿quién piensa en la empresa pequeña y mediana? Porque no es lo mismo asumir costes altos de tutelaridad para una empresa grande que quizás para una empresa mediana o incluso pequeña. Esa consideración, yo no sé qué opina usted, pero me parece también digna de mención, ¿no? Es excelente punto, porque los comerciantes individuales, no importa qué tan pequeños, ¿verdad? En teoría les aplica esta ley. Hay seguros que uno tiene que tener contratados, hay un montón de otras consideraciones que uno tiene que conocer, asesoría que tiene que tener para poder estar preparado y poder enfrentar cualquier reclamo de esta naturaleza, que digamos que seguro que va a hacer que o que algunos salgan del mercado. Olvidémonos aquí de que cobren más caro, sino que salgan del mercado o que cobren más. A mí se me olvidaba decir algo, Edgar, que es muy importante respecto a la pregunta anterior. O sea, las multas aquí son privativas y eso es un incentivo terrible, ¿verdad? O sea, estamos alimentando la institución que está persiguiendo, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que sí es relativamente fácil digamos, de atender, ¿verdad? Porque no se vale que, digamos, hay un incentivo terrible acá, ¿verdad? Creo yo que eso habría que eliminarlo, ¿verdad? Y que se vaya, digamos, al fondo común del Estado o algún destino que no esté asociado digamos, con esta aventura de ley que estamos viendo que puede venir, ¿verdad? Claro. Bueno, como siempre, el tema es muy interesante. El tiempo lamentablemente se me acaba. Le quiero agradecer muchísimo, doctor Eduardo Mayora, al licenciado Marcos Ibargüen, por esta interesante conversación. Yo creo que los puntos que se han debatido hoy deberían servir de insumo para el Congreso de cara a esta tercera lectura, no, a esta aprobación por artículos. En todo caso, para las enmiendas que decidan hacer o si en todo caso pues deciden recular y pues ensayar otro experimento de ley de protección al consumidor. Reitero mis agradecimientos a ustedes y también a nuestro público por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.